Vení con tu familia a la Iglesia del Centro, escuela para niños. Los sábados, reuniones de jóvenes, y los domingos están todos invitados a la reunión principal, desde las 10 de la mañana. Porque Jesús quiere llenar tu corazón y darte una vida nueva. Iglesia del Centro, Alsina 860, Salta. Los esperamos. Alegría para nosotros poder tenerles a ustedes aquí, en la casa del Señor, donde están 2 o 3 reunidos en su nombre. Allí está el Señor en medio de ellos, dice la palabra, ¿no? Así que estamos reunidos en el nombre del Señor. El Señor está aquí en medio de su pueblo. Amén. La palabra de hoy está centrada en un salmo, el Salmo 22, que usted tiene en su Biblia, Salmo número 22. Es un salmo muy especial y yo diría que no es fácil predicar de este salmo porque tiene muchas cosas y muy interesantes y muy profundas. Pero voy a hacerlo con la ayuda del Señor, ir desglosando verso a verso, para que nosotros podamos entender y apreciar lo que Jesús hizo por nosotros y cómo Él tuvo que padecer por nosotros cuando lo hizo en la cruz del Calvario. Hoy tenemos la comunión, la Santa Cena, que recuerda ese hecho tan glorioso que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Gloria a Dios. Algo que me llamó mucho la atención de este salmo es que el salmo en hebreo tiene un título y algunos estudiosos, los traductores y los teólogos piensan que era el nombre del salmo, y otros dicen que era el tipo de canto que se hacía en ese entonces. Y acá dice, el Salmo 22 dice: un grito de angustia y un canto de alabanza. ¿Cómo puede ser que hayan dos cosas al mismo tiempo? Eso es algo, solamente Dios puede hacer algo así. Que en el medio de la angustia podamos expresar un cántico de alabanza al Señor. Y dice el músico principal sobre Ajelet Zahar, Salmo de David. Este nombre, Ajelet Zahar, tiene una traducción que es, algunos la traducen como el hacedor de la mañana. Y cuando uno piensa en el hacedor de la mañana, qué título más hermoso, ¿no? El que hace la mañana, el que produce, o el que hace que el sol salga para todos nosotros. Quiere decir que hay alguien que se llama así, el hacedor de la mañana. Otras traducciones dicen que es la sierva de la aurora, o el siervo de la aurora, aunque en hebreo esta palabra está en femenino. Dice entonces la sierva de la aurora, y también puede ser traducido como la oblación del cordero. Hay que tener cuidado con el viento, ¿no? No se nos vuelen las hojitas. Y entonces comienza diciendo así el Salmo 22: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Esta parte nos habla acerca de cómo el salmista, que también estaba hablando el salmista, o el Espíritu del Señor hablando a través del salmista, de lo que habría de suceder cuando Jesús tenía que pasar por ese Calvario,
por esa cruz tan difícil de pasar, por esa prueba tan difícil. Y allí el Señor Jesús en un momento en la cruz también expresa esas mismas palabras en Mateo 27:46. Dice que cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Como a las 3 de la tarde clamó el Señor así diciendo, dice que clamó, es decir, gritó a voz en cuello: Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El salmista está hablando acerca de una comunión cercana que tenía con su Padre, una relación que tenía con su Padre Celestial. Y a veces nosotros también pasamos por dificultades y sentimos como que Dios nos deja o nos desampara. Pero la verdad es que Dios nunca nos desampara. Y eso lo podemos ver porque al final del Salmo, a pesar de las dificultades, a pesar de la angustia que el Salvador estaba pasando en la cruz, Él reconoce que Dios le responde y alaba y adora al Señor. Pero las pruebas vienen, y las pruebas justamente son eso, pruebas. Hay una diferencia entre prueba y ataque de Satanás. Los ataques de Satanás son para destruirnos, para quitarnos la paz, quitarnos la fe, destruir nuestra paciencia, nuestra alma. Y a veces uno piensa que está pasando una prueba, pero en realidad está pasando un ataque de Satanás. Y el objetivo es destruir nuestra vida. Y la prueba se diferencia porque la prueba es por un tiempo solamente, es momentánea. A veces tenemos que pasar por pruebas que son momentáneas. Y la prueba viene para hacernos crecer, para enseñarnos cosas, no para destruirnos. La prueba siempre viene para generar en nosotros paciencia, para poder también mostrarnos cómo Dios responde a nuestras oraciones. Después de la prueba viene la respuesta de nuestra oración, de nuestro clamor. Así que aquí, volviendo al Salmo 22, la decisión de Dios Padre de mandar a su Hijo Jesucristo no fue para destruirlo eternamente, sino Él debía pasar por una prueba, y después de esa prueba venía la gloria de Dios y la salvación de Dios para todos nosotros. Entonces dice, suplicando el salmista: Dios mío, está mostrando su relación y su dependencia, así como nosotros también cuando usted pasa una prueba, clama a Dios y le dice: Dios mío, ayúdame, necesito ahora que me ayudes. Pero Jesús y el salmista, porque estamos comparando el Antiguo Testamento, que fue escrito 1000 años antes de Cristo, pero anunciando lo que Jesús iba a pasar. Y Jesús diciendo esto en la cruz cuando a Él le tocó padecer por nosotros. Dice: ¿por qué me has abandonado? Hay a veces un sentimiento de ser abandonado por Dios. Jesús, cuando estaba en la cruz, cita estas mismas palabras del salmista, ¿no? Para comunicar un sentimiento que Él se sentía abandonado por parte de Dios el Padre. Así que Jesús les dice: ¿por qué me has abandonado, Padre? Y no me respondes. Era como que Dios había hecho un silencio. Dios Padre no emitió ninguna palabra. El salmista entonces describe sus clamores a Dios como continuos de día y de noche. Dice: he clamado a ti y no me respondes. No recibo una respuesta. Pero en el verso 3, lejos de Jesús renegar contra su Padre o decir: me has abandonado y eres malo por eso, dice algo que es muy interesante y es una prueba, es como la comprobación de que Él pasó la prueba del dolor. Dice así el verso 3: pero tú eres santo. Pero tú eres santo, a pesar de que siento que no estás conmigo en este momento, yo sé que tú eres santo y eres justo.
pero tú eres santo. Y dice, hace una mención acerca de los antepasados que clamaron, los padres, los israelitas, antes del salmista, dice que habían clamado a Dios y Dios lo había escuchado. Pero en esta ocasión parecía como que Dios no respondía su oración. Y estos que clamaron a ti, dice, no estaban avergonzados en el verso 15. Lo vamos a ir leyendo para que podamos ir comparando lo que va diciendo acá el salmista. Dice el verso 2, Dios mío, clamo de día y no respondes, de noche y no hay para mí reposo. El verso 3 dice, pero tú eres santo. Gloria a Dios. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. El verso 4 recuerda cómo los padres antiguos habían clamado a Dios y habían sido escuchados. En ti esperaron nuestros padres, dice el verso 4. Esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos, el verso 7 dice, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Acá hay varias cosas interesantes. Primero, que hace una comparación de cómo los antepasados clamaron a Dios y fueron escuchados y no fueron avergonzados. Sin embargo, estando Jesús en la cruz, dice que la gente pasaba por cerca de él y lo miraba quizás hacia arriba porque estaba colgado en la cruz y movían la cabeza o meneaban la cabeza, como diciendo, mirá cómo terminó este profeta o este hombre. Tanto que él hablaba y tanto que él decía que en 3 días iba a derribar y volver a construir el templo. Tanto que se complacía en Dios y en Jehová, y mira cómo está ahora. Mira la situación en que está ahora. Nos puede pasar también a veces en la vida, nosotros que somos creyentes, pero hay momentos muy difíciles en nuestra vida y la gente cuando nos ve en esa situación dice, ¿cómo este que era creyente, que era cristiano, que hablaba del Señor, que predicaba, que creía en el poder de Dios, mira cómo está ahora? Mira la situación en que se encuentra, parece que Dios lo ha abandonado. Pero ¿será que Dios nos abandona? ¿Qué piensan ustedes? Dios nunca abandona a sus hijos. Ustedes tienen que tener eso en claro siempre. Pueden haber circunstancias, puede ser que Satanás intente destruir tu vida, puede ser que tengas que pasar por una prueba difícil, pero después de la prueba viene el gozo, después viene la luz. Y este salmo está dedicado al hacedor de la mañana, del amanecer. ¿Por qué? Porque Jesús es luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que a mí viene no andará en la oscuridad, no andará en tinieblas. Así que Dios nunca nos desampara. Dios nunca te deja. Dios nunca te abandona cuando estás en la prueba, en el dolor, o cuando estás bajo un ataque del enemigo que viene a destruir tu vida. Sin embargo, Él tuvo que pasar por esta prueba. Jesús tuvo que ser burlado o recibir las burlas de la gente de la época. Dice que meneaban su cabeza y abrían los labios para decir ofensas, insultos a Jesús. No solamente se burlaban de Jesús, sino que también lo insultaban. Los mismos religiosos de la época, la misma gente, abría su boca para insultar al Hijo de Dios. Y entonces dice, abren bien los labios. Esa frase hebrea que se usa acá en este salmo puede traducirse como dejan salir los labios, y indica que las personas hablaban libremente insultos que normalmente serían reprimidos. Por ejemplo, nadie podía decir una mala palabra en el templo del Señor porque era santo, era un lugar santo. De eso hablamos la vez pasada. La solemnidad y la santidad que había en el templo
del Señor, el templo, ¿no?, de Salomón, como conocían en ese entonces. Sin embargo, la gente estaba pasando enfrente del Hijo de Dios, no de un templo hecho de piedras, sino estaba pasando enfrente del propio Hijo de Dios vivo, y abrían sus labios para insultar y blasfemar contra el Hijo de Dios. ¿Cuál sería nuestra reacción ante eso si a nosotros nos tocaría pasar por algo así? No solamente que Jesús estaba lastimado por los látigos, por la corona de espinas, colgado de sus manos por clavos y con sus pies también clavados, derramando su sangre por nosotros, sino que además de ese dolor el Señor tenía que sufrir los insultos por el fracaso aparente, porque la gente pensaba que Jesús, que se decía Hijo de Dios, había fracasado. Pero en realidad Él estaba sufriendo el insulto que nosotros debíamos sufrir por nuestros fracasos. ¿Alguna vez alguien se ha burlado de un fracaso que has tenido? Alguien te ha dicho, emprendiste ese negocio y mirá cómo te fue, yo te dije, el famoso yo te dije, que a veces tenemos que escuchar, ¿no? Yo te dije que no hagas eso, mirá ahora cómo estás. A veces tenemos que sufrir la burla porque no hemos podido aprobar algo, una materia, porque no hemos podido realizar una tarea bien, o no hemos podido ganar un premio en una competencia. Es común burlarse del que fracasa o del que no le va bien, o mirar sobre el hombro a quien está pasando un momento de pobreza, de dificultad. Y Jesús tuvo que sufrir eso por nosotros. Jesús estaba en la cruz colgando de ese madero y Él tuvo que sufrir las burlas, ¿no?, de las personas. Y a veces nosotros nos toca sufrir también esas burlas, nos toca sufrir quizás también los insultos. Ahora, ¿cuál es nuestra reacción ante eso? Y esta es la prueba o la comprobación de la prueba que Jesús tuvo que pasar. Dice Él, abren bien sus labios y dejan salir de sus labios ofensas, sacuden la cabeza. Ese sacudir de la cabeza también era un gesto de burla en ese entonces, como diciendo, mirá dónde fue a parar. Y el relato de Mateo y Marcos sobre la crucifixión de Jesús se refiere también a este versículo, cuando Jesús cuelga en la cruz y las personas pasan sacudiendo la cabeza en ridículo o burla. El Salmo lo dice y lo vuelve a decir acá Mateo y Marcos. En el versículo capítulo 27, versículo 39 del Evangelio de según San Marcos, nos habla de este acto de burla que tuvo que sufrir el Señor. Dice, los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra Él. ¿Qué hacían? Meneaban la cabeza y blasfemaban, quiere decir, decían insultos, hablaban cosas en contra de Él. En Marcos 15, 29 dice lo mismo, dice, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. Decían, bájate de la cruz y sálvate a ti mismo. De la misma manera se burlaban de los jefes, de los sacerdotes, junto con los maestros de la ley. Qué grave, ¿no? Porque una cosa es que alguien ignorante se burle del Hijo de Dios, alguien que no sabe las Escrituras, que no conocía las Escrituras de las profecías del Mesías, pero que alguien que es un maestro, un doctor en la ley, que era un sacerdote, los escribas, que eran los que transcribían los sagrados Escrituras de generación en generación, se burlaran del Hijo de Dios. Qué tremendo, qué grave, sacudiendo su cabeza. Y ellos dicen, Él confía en Yahvé. Dice, buscó ayuda en Dios, pero fue abandonado por Él. Estos líderes religiosos repiten estas palabras mientras se burlan de Jesús en la cruz. Salvó a otros, decían.
pero no puede salvarse a sí mismo. Que baje ahora de la cruz ese Cristo, el Rey de Israel, para que veamos y creamos en Él. También lo insultaban los que estaban crucificados con Él, como si fuera poco. También los que estaban a su costado crucificados, sufrieron, también dice que lo insultaban al Señor. Ahora en el verso 9, a pesar de estas burlas, ahí pasando la hojita, vamos a leer el verso 9. A pesar de estas burlas de sus acusadores, el salmista reafirma su confianza en Dios. ¿Qué tenemos que aprender de esto? Bueno, cuando se burlen de nosotros, nos critiquen, aún teniendo razón, porque nosotros sí tenemos errores, pero Jesús no tenía faltas, Él no tenía pecado. Sin embargo, Él tuvo que pasar por eso y sufrir la burla y los insultos. ¿Y qué hace Jesús en la cruz? Él dice, pero tú eres Dios, el que me sacó del vientre. Jesús exclama eso a Dios, ¿no? El Espíritu del Señor hablando a través del salmista. Dice, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Qué linda imagen, ¿no? De un bebecito que está confiado en los pechos de su mamá. Dice que el Señor fue el que lo sacó del vientre y lo hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres Dios. ¿No le produce ternura esos versículos de la relación que Jesús tiene con su Padre y de la relación que nosotros debemos tener con nuestro Padre Celestial? Que Dios te conoce desde que estuviste en el vientre de tu madre y desde antes que fuese formado. El Señor ya te conocía. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, dice el verso 10. Desde el vientre de mi madre, tú eres Dios. Ahora, qué experiencia tan grande, cómo alguien puede reconocer a Dios desde antes de que sus ojos y de que su mente lo pueda tener conciencia de Dios. Yo recuerdo algo muy especial que no siempre lo cuento, pero creo que en esta ocasión tiene que ver con esto, que de niño, no recuerdo bien la edad, habré tenido 2 años o 2 años y medio, y yo solía salir a la vereda, me gustaba salir a mirar qué había en la calle, y en la vereda entre la vereda y el cordón crecían unas plantitas muy bonitas, que son los que conocemos como, creo que se llama diente de león, la hoja, ¿no? Y tiene unas florcitas amarillas que cuando maduran se hacen como unos capullitos y uno los sopla y vuelan muchas, así como plumitas. Es muy, muy linda la flor y esto me trae recuerdos de la infancia. Y entonces yo me agaché para ver esas flores muy bonitas que estaban en un día muy soleado, y a los 2 años y medio yo no sabía nada de Dios, ni conocía a Jesús, no tenía conciencia de quién era Jesús, a pesar de que mis padres eran creyentes, pero a esa edad uno no puede tener conocimiento, ni saber que existe Dios y que Jesús y todo eso, pero en ese momento escuché una voz y como que alguien se me acercó hacia mis espaldas y estaba mirándome de arriba, y me dice, tú eres mi hijo amado. Me dijo así, es una voz que me dijo eso. Y yo sentí como que alguien me abrazó así. Entonces me dio mucha ternura, corté algunas florcitas y se las llevé a mi mamá. Y le dije, mamá, estas florcitas son para vos. Y mi mamá se puso re contenta, ay, qué bonito y así, ¿no? Pero a lo que quiero llegar con esto es que uno puede tener experiencias con Dios aún antes de conocer, antes de tener conciencia de Dios. Y entonces cuando el salmista dice, antes que salga del vientre de mi madre ya tú eras mi Dios y ya te conocía, o tú me conocías, es eso, que la conciencia o el conocimiento de Jesucristo viene después, y la fe en Jesucristo cuando nosotros conocemos la palabra. Pero antes de eso,
Quizás algunos de ustedes también hayan tenido alguna experiencia con Dios sin haberle conocido. Entonces el verso 10 habla de eso. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, el que me hizo estar confiado delante o desde que estaba en los pechos de mi madre. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. Y el verso 11 dice, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. El 13, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Esto de abrir la boca también es un término hebreo en la traducción que quiere decir, puede ser abrir la boca para hablar o abrir la boca para devorar. En este caso, estos toros grandes abrían la boca para devorar. Ese mismo término se usa en Génesis 4:11 cuando dice, por eso ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado. Esto lo dijo Dios cuando Caín mató a Abel y derramó la sangre de su hermano en la tierra. Dice que la tierra abrió sus fauces para tragar la sangre, que había derramado Caín en la matanza de su hermano. Ahora aquí hay una maldición sobre la tierra a causa de ese crimen. Alguien había matado a un inocente. Su hermano, Caín, por envidia, por celos, por enojo, mató a su hermano y fue el primer crimen. Ahora cuando Jesús muere en la cruz, esa sangre es derramada, pero en vez de traer maldición sobre la tierra, trae bendición. Cuando Jesús muere en la cruz, la tierra abrió también su boca para recibir la sangre del Señor, pero lejos de ser una maldición, nosotros pudimos recibir la bendición de Dios, el perdón de nuestros pecados. Amén. Jesús estaba pasando ese momento difícil, como un león, dice, rasgado y rugiente. Los salmos también a veces comparan a menudo enemigos con leones feroces o destructivos. ¿Cuáles son los leones de nuestra vida? Son nuestros enemigos, los que vienen para devorarnos, para destruirnos. Y Jesús hace referencia a eso, ¿no? Que vienen como leones para devorarlo a Él. No sea que desgarren, dice, mi alma cual león, uno de los salmos, y me destrocen sin que haya quien me libre. Así que a partir de ese versículo, estamos leyendo el 14, 13 y 14, dice, el salmista empieza a describir el sufrimiento en la cruz. Dice, he sido derramado como aguas. Al Señor no le quedó, ¿no? Sangre la derramó todo por nosotros. Y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Esto nos habla de cómo era el sufrimiento del Señor en ese momento. Cómo el corazón se derrite. Posiblemente indica una debilidad física, ¿no? O también de su alma en ese momento. Sus huesos están sueltos o separados, dice. Eso describe también, lo describe como una cacerola de barro que es frágil y se quiebra si uno la tira al piso. Así dice que el Señor se sentía frágil en ese momento. Sus huesos y su lengua, dice, se pegó a su paladar, lo que indica también que Él casi no podía hablar en ese momento, porque cuando uno tiene la lengua pegada no puede hablar. Así que eso es lo que el Señor describe del sufrimiento en ese momento. Dice, como tiesto, el verso 15, se secó mi vigor. El tiesto son esas ollas de barro frágiles. Y mi lengua se pegó a mi paladar.
y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrillas de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Fíjense cómo anuncia cómo iba a ser la muerte del Señor Jesús 1000 años antes de que esto suceda. Horadaron mis manos y mis pies. Quiere decir, perforaron o clavaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, dice el verso 17. Entre tanto ellos me miran y me observan. ¿Quiénes los miraban? Los que se burlaban del Señor. Estaban mirando al Señor mientras Él estaba sufriendo. Contar puedo todos mis huesos. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. También se cumplió eso, ¿no? En la crucifixión del Señor era como que, bueno, como ya estaba al borde de la muerte esa persona, ya no iba a usar más ese vestido, entonces los soldados se repartieron las túnicas o los vestidos que tenía el Señor y un manto que tenía, como era de una sola pieza, no quisieron partirlo, sino que echaron suerte para ver quién se lo llevaba. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Así que ellos se dividieron las prendas del Señor, como anunciando ya la muerte de Él. Esto también lo citan los evangelios cuando los soldados dividen la ropa de Jesús mientras Él cuelga de la cruz. Eso está en Juan 19, 23 y 24. Dice así, Juan 19, 23 y 24. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes y una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y así lo hicieron los soldados. Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo se cumple hasta cada detalle en la escritura de lo que había sido anunciado que el Señor iba a tener que padecer? Y así sigue diciendo el verso 19, mas tú, Jehová, no te alejes, no estés distante, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. El verso 22 dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia de toda Israel. El 22 entonces dice, te diré tu nombre. A pesar de las circunstancias, el salmista responde con rotundos elogios a su Padre, el Señor. Él declara su intención de proclamar el nombre de Dios entre otros israelitas o entre otros hermanos. Es decir, la asamblea se refiere a eso. La palabra asamblea se refiere al pueblo de Israel como un todo. En el verso 23 al 24, el salmista alienta a la comunidad de creyentes a alabar a Yahvé. Deberían temerle a Él, dice, porque contrariamente a las afirmaciones del Salmo 22, 1 y 2, Dios no lo ha abandonado. Contrariamente a lo que dice al principio, Padre, ¿por qué me has abandonado? Aquí está la demostración de que Dios no abandonó a Jesús. Quizás por un momento guardó silencio por el dolor que sentía por su hijo al ver, ¿quién no se quedaría sin palabras al ver a ese Señor, a ese Hijo de Dios crucificado? ¿Quién no guardaría silencio al ver eso?
más bien rompería en llanto. Yo cuando leo estas palabras, estos versículos, no puedo más que conmoverme, mi alma se conmueve al leer estas palabras, porque estamos hablando del Hijo de Dios, que tuvo que sufrir esto por nosotros. No obstante, el salmista alienta a la comunidad de creyentes a alabar a Yahvé, porque Yahvé no nos ha abandonado. El Señor no ha abandonado a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén a esto? El verso 25 dice: de ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que te temen. Los votos son las promesas que le hacemos al Señor. Es una promesa a Dios. A menudo se hacía eso en momentos de angustia, cuando usted estaba pasando, o la gente estaba pasando un momento de angustia, y dice: bueno, Señor, yo te prometo, yo me comprometo a hacer esto y esto y esto. Es un compromiso, es como un pacto, es un voto que uno hace a Dios. Y se paga eso, ¿no? Cuando Dios responde a su pueblo, dice que ellos pagaban sus votos, porque era un compromiso que hacían. Nosotros también podemos hacer nuestro compromiso con Dios, decirle: Señor, escucha mi oración, yo hago una promesa, hago un voto a ti, de que voy a hacer esto, voy a servirte, voy a orar, o voy a levantarme temprano para orar, o voy a ir a visitar a los que están enfermos. Hacer un compromiso con Dios. No solamente es un compromiso de dinero, para Dios, por supuesto, también no es que el dinero no importa, pero lo más importante es tu corazón, porque donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Y entonces, cuando nosotros nos comprometemos con Dios, es importante que nos comprometamos con cosas que tienen que ver con nuestro ser, de poder estar, de poder servir, de poder anunciar el Evangelio, compromisos que hacemos con Dios. Por supuesto, además de nuestros compromisos también con nuestras ofrendas o nuestros diezmos. Así que acá el Espíritu del Señor, no solamente que dice que en esa angustia Él reconoce que Dios es santo, que Dios no lo ha abandonado, sino insta a otros a hacer lo mismo, a alabar al Señor, a que reconozcan que Jehová es el poderoso, a cumplir sus compromisos con el Señor, sus votos. Y entonces dice el verso 26, comerán los humildes y serán saciados. Esto es la promesa del Evangelio. El Evangelio ha venido para alimentar a todo aquel que tiene hambre y sed de justicia. Ha venido para saciar a los que tienen necesidad espiritual, a los que se sienten necesitados espiritualmente. El Evangelio es la buena nueva, la buena noticia de Dios, de parte de Dios, para la humanidad. Mucha gente que está hambrienta, sedienta, en el pasado, en el presente y en el futuro, recibirá ese alimento espiritual, porque Jesús es el que provee ese alimento espiritual. Gracias al Señor que Él pasó por esta prueba. Dice entonces, comerán los humildes, el verso 26, y serán saciados. Usted será saciado gracias a lo que Jesús hizo por usted, por mí. La gente le alabará al Señor y le buscará al Señor. Dice, y se volverán a Jehová todos los que confíen en Él, o todos los confines de la tierra, dice, se acordarán del Señor. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Qué tremendo esa imagen. Uno lo lee así rápido, pero imagínense todos los pueblos de la tierra inclinándose ante el Señor Jesús, reconociendo que Él es el Señor de señores y adorándole a Él. Cuando nosotros nos reunimos acá en la iglesia y le adoramos al Señor, es hermoso ver cómo todos los hermanos le adoran, le rinden honor y gloria al Señor. Pero imagínense que estemos todos los pueblos de la tierra alabando y adorando al Señor. Eso vamos a poder verlo un día. Usted lo va a poder ver con sus ojos. No sé si estos ojos naturales o qué tipo, quizás los ojos transformados, el cuerpo transformado que el Señor nos dé.
para estar en su presencia. Pero lo vamos a poder ver. Todo ojo lo verá, dice la Escritura. Porque, el 28, porque de Jehová es el reino y Él regirá las naciones. Qué interesante, ¿no? Es saber que... Qué interesante saber que el Señor ha vencido y que Él es Señor de señores y un día todos vendrán a Él, todos los pueblos vendrán a Él y le adorarán al Señor. Amén. Dice la Escritura, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Esa es la promesa del futuro de la Sión, del pueblo de Dios. El futuro de la humanidad, de aquellos que han creído en el Señor, cuando el Señor venga a reinar en la tierra durante 1000 años, que habla el Apocalipsis, ¿no? La Escritura, y también algunos libros proféticos. Todos los santos, dice. Todos los santos, en el verso 29. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Antes en el 26 había dicho, todos los afligidos, todos los pobres serán saciados. Pero acá también habla de aquellos que son grandes y poderosos. También dice, comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, es decir, todo mortal se postrará delante de él. Aún el que no puede conservar la vida de su propia alma. ¿Quién de nosotros puede conservar su vida? Nadie. El Señor da y el Señor la retira a la vida. Dice el verso 30, la posteridad le servirá. Esto está hablando acá el salmista de generaciones futuras, generaciones que todavía no han nacido. Cuando él escribió esto, él estaba viendo hacia adelante, el futuro. Nosotros todavía no habíamos nacido cuando se escribió esto. Y muchas generaciones anteriores a nosotros todavía no habían nacido. Pero ya el Señor lo estaba viendo, ya el Señor te estaba mirando desde la historia, desde esos miles de años antes de Cristo inclusive. El Señor te estaba viendo y te estaba mirando y estaba pensando en tu vida y sabiendo que ibas a venir y que ibas a existir. Entonces dice, la posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta las postreras generaciones. Y aún las generaciones que vendrán, que nosotros todavía no las conocemos, ya el Señor las conoce y dice que esas generaciones también le adorarán al Señor. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciarán que Él hizo esto. Cuando Él dice, Él hizo esto, quiere decir que está hecho. Amén, está hecho. Cuando Jesús entregó su espíritu en la cruz, dijo, consumado es. ¿Qué quiere decir? Está hecho. No estamos esperando que venga el Mesías, sino que ya está hecho. Jesús murió por todos nosotros en la cruz del Calvario. Está hecho. Esta frase en hebreo, ki asa, está hecho. Jesús dijo esa misma frase, ¿no? Cuando estaba en la cruz, está terminado. Tetelestai, se dice en griego, cuando Jesús dio su vida en la cruz, en Juan 19:30. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Hecho está. Tu pecado te ha sido perdonado. Tus faltas han sido limpiadas, ¿no? Lavados tus pecados. El Señor hizo eso por nosotros. Qué maravilloso.
Así que al leer este salmo, tantas cosas hermosas que podemos recordar. Él incluye las generaciones pasadas, las presentes y las futuras. Todas las que van a venir, aún las que no han nacido, podrán compartir esta historia de que escribe el salmista acá, del sufrimiento del Señor y de la gloria del Señor. Porque dice que el Señor no lo dejó en la tumba, sino que lo resucitó al tercer día, ¿no? Y le dio vida. Y Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Jesús está sentado a la derecha del Padre, ¿no? De Dios Padre. Y desde ahí dice que Él gobernará las naciones. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias porque sabemos y confiamos en ti, que a pesar de que estemos en el polvo de la muerte, como dice el salmista, a pesar que vengan los toros, esos a veces como animales enormes para destruir, devorar nuestra vida, a pesar de que estemos rodeados por los perros, como dice el salmista, que representan la muerte, tú no nos dejarás, tú no nos abandonarás en la aflicción, sino que estarás siempre con nosotros, así como estuviste con Jesús en la cruz, que por un momento callaste al ver el dolor y el pecado, pero que no lo abandonaste, así como no abandonas a tu pueblo. Y la prueba de eso es que lo resucitaste en gloria, que le diste la fortaleza en ese momento para que de la boca del Señor salgan alabanzas a tu nombre, para que Él en ese momento de dolor reconozca que tú solamente eres Dios, que tú eres santo, y que todos los pueblos te alaben y te honren porque tú eres Dios. Señor, hoy te honramos y te alabamos y reconocemos tu señorío sobre todas las naciones, sobre todos los pueblos, de los que han vivido, de los presentes y de los que vendrán, los que aún no han nacido. Reconocemos que tú eres Señor sobre nuestra vida y te honramos y te bendecimos en esta mañana. Abre los cielos, Señor, derrama tu bendición sobre tu pueblo, sobre tu iglesia. Haznos entender tu palabra, para que podamos comprender la magnitud, la altura, la anchura de tus riquezas, de tu amor, de tu sabiduría. Bendícenos, Señor, con bendición espiritual en este tiempo. Bendice las familias de la iglesia. Aquellos que han venido sedientos en este día, reciban en el nombre de Jesús la bendición espiritual para sus almas. Sean saciados con el poder del Espíritu. El Espíritu del Señor que está sobre nosotros, así como está sobre el Señor, estuvo sobre el Señor, está sobre su iglesia, porque el Espíritu de Dios está sobre su iglesia, por cuanto me ha enviado el Señor para dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, sacar a los presos de la cárcel, a pregonar el año agradable del Señor. Señor, que podamos nosotros también reconocer nuestros pecados, nuestras maldades y pedir perdón, arrepentirnos de nuestros pecados, para que tú nos limpies con tu sangre preciosa, para que seamos limpios y libres de toda maldad. Como dice el salmista, Señor, límpiame con hisopo y seré limpio. Límpiame de mis maldades, serán emblanquecidas. Así, Señor, serán como la nieve, serán emblanquecidas. Aunque fueren rojos como la grana, dice, como la nieve serán emblanquecidas. Padre del cielo, hoy nos consagramos a ti y te dedicamos esta alabanza de nuestra alma, nuestro corazón, este reconocimiento de nuestro corazón, sabiendo que solo tú eres Dios, solo tú salvas, solo tú sanas y libertas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo el pueblo dice, amén. Amén. Gracias, Señor. Vení con tu familia a la Iglesia del Centro, Escuela para Niños.
Los sábados, reuniones de jóvenes y los domingos están todos invitados a la reunión principal desde las 10 de la mañana. Porque Jesús quiere llenar tu corazón y darte una vida nueva. Iglesia del Centro, Alsina 860, Salta. Los esperamos.